Right. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Bueno, damos comienzo ya mismo a Semanario. El tema obligado tiene que ver con la pandemia, donde prácticamente no hay antecedentes porque se produce de manera casi simultánea en todas partes del mundo, afectando sin distingo a todas las clases sociales. Evidentemente hay que encontrar la cura, porque es lo único que nos va a salvar. Sin embargo, la historia argentina concretamente nos hace pasear por otras diferentes, no solo pandemias, sino también epidemias que se han producido en el país y que, por supuesto, ha hecho que la sociedad entera deba acomodarse a enfrentar a esa enfermedad que tocaba en ese momento. Y para hablar de historia, ya estamos con Esteban Dómina, bueno, Tito, amigo querido de la casa, que nos va a ayudar a entender cómo se ha comportado la sociedad a lo largo de la historia en este tipo de situaciones. Gracias por estar allí. ¿Cómo te va? Hola, Cruz. Y acá estamos, acuarentenados, como todos, y esperando, como bien dice, que esta pesadilla que aflige no solo a los argentinos, sino a todo el mundo pase pronto, ¿no? El término cuarentena, entiendo, no es nada nuevo, ¿no? Porque ya se viene usando a lo largo de la historia y aplicado a distintas situaciones, pero no sé si ha existido en la historia una cuarentena que se haga de manera obligatoria como esta. Sí, claro, la cuarentena viene de aquellas grandes epidemias de la Edad Media, donde sobre todo a los navegantes se los obligaba, una vez que llegaban a puerto, a permanecer justamente cuarentena por 40 días. Y bueno, bajaban los que zafaban, porque no había tratamiento, era cuarentena para ver cuántos morían y cuántos generaban los anticuerpos para poder zafar. Lo cierto es que en la historia argentina también tenemos pandemias, epidemias, Cruz, desde la primera hora, tomando, supongamos, de la conquista para acá, los conquistadores europeos que vinieron a este continente trajeron la viruela, que causó estragos en los pueblos originarios, desaparecieron o diezmaron civilizaciones enteras, ¿no? Después, ya durante la etapa de la Guerra de la Independencia, la malaria, el paludismo, de los ejércitos que peleaban en el Alto Perú. Fíjate vos que el propio general Manuel Belgrano contrajo paludismo, fue una de las tantas enfermedades que sufrió el gran jefe patriota. Y antes la viruela esa que duró hasta que a comienzos del siglo XIX apareciera la vacuna de Jenner, y con eso más o menos se sofrenara esta enfermedad. Pero en el siglo XIX, más tarde, vinieron grandes enfermedades, grandes epidemias, pandemias, como bien señalabas vos, y si querés hacemos un brevísimo repaso. Dale, me parece fantástico. Y sobre todo aquella que llegó definitivamente a Córdoba, precisamente como el caso de cólera, ¿no? Todas ellas impactaron efectivamente en Córdoba. Una de las más importantes del siglo XIX fue la famosa epidemia de fiebre amarilla en la época de la Guerra del Paraguay, porque las guerras eran propicias por la movilización de los ejércitos a generar la circulación de virus, bacterias y agentes patógenos. Esto en el año 71, Cruz. En el año 67-68 se había desatado la epidemia de cólera, que esa sí llegó fuerte a Córdoba. Se extendió a varias provincias, causó también impacto político, igual que la otra, porque el vicepresidente entonces, estamos hablando del año 67-68, se llamaba Marcos Paz. Bueno, fue una de las víctimas. Y tal es así que el presidente, que era Bartolomé Mitre, que estaba dirigiendo los ejércitos en la Guerra del Paraguay, tuvo que regresar de apuro para hacerse cargo del vacío político. Esa epidemia... Sí, es decir que produjo una disrupción en la sociedad ya, esas epidemias de la época que se pueden parangonar tranquilamente con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Un mandatario que tiene que salir a organizar hasta los déficits, sobre todo en salud, y entiendo que en esa época también los existía. Hubo un antes y un después de estas epidemias en materia sanitaria, porque las ciudades en general no estaban preparadas
para enfrentar este tipo de situaciones. Así que después vinieron muchas medidas en orden de corte higienista, podríamos decir, sobre todo lo que tiene que ver con el agua potable, por ejemplo, que en el caso del cólera era fundamental. Esa epidemia de cólera que estábamos recordando, la del 67-68, llegó a Córdoba y pegó fuerte en Córdoba. Seguramente la trajo algún viajero, no había Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria era el protomédico, que en ese momento era Luis Huarcalde, el doctor Luis Huarcalde. Había muy poca infraestructura sanitaria, el único hospital era el Hospital San Roque, el viejo Hospital San Roque. En general, digamos, había muy pocos médicos. Fíjate, Cruz, que el censo de 1869, hace un año después, dice que había 20 médicos en Córdoba, había relevado, y 40 curanderos. Curiosamente, se relevaban los curanderos porque, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas alejadas, no había médicos, no había posibilidad de consultar a un profesional. Estaban muy en boga los remedios caseros, el curanderismo, el esoterismo, como para enfrentar estos males que nadie sabía por dónde venían. En Córdoba... Sí. Te pregunto para ir terminando con esto, el ánimo social de aquella época, ¿no? Si podemos hacer justamente una comparación con lo que nos está sucediendo ahora. Mucho miedo y prevenciones. La Comisión de Higiene impartió como ahora algunas pautas y normas, porque dijo de cuidar la higiene del hogar, la basura, prohibió las reuniones públicas, hasta los velatorios se prohibieron, se recomendaba a los féretros cubrirlos con cal. En fin, una serie de medidas, y fue muy importante el aporte de la Iglesia. Bueno, también en Córdoba, antes y después, te doy el saldo que dejó esto para que lo tengamos presente, qué importancia tuvo. En una Córdoba cuya provincia tenía unos 210.000 habitantes, más o menos, hubo alrededor de 4.000 bajas, 4.000 muertes, es un número importante. Y en la ciudad capital, que tenía unos 35.000 habitantes, las bajas fueron 2.371, un número creciente, tal es así que la segunda epidemia de cólera, que vino en el año 1868, ya encontró a la ciudad mejor preparada, con un cementerio que tuvo que ser habilitado, el de San Vicente, porque el de Alberdi, el cementerio de San Jerónimo, había quedado colmado después de las bajas de la primera epidemia de 20 años antes. Esa segunda epidemia de cólera del año 1868, Cruz, tuvo mucho menos bajas, 500 en la ciudad capital, un poco más de 1.000 en la provincia, lo cual demuestra que ya estaba la población más concientizada, como pedías vos, y más preparada. Tal es así que ya existía desde hace casi 10 años la Facultad de Ciencias Médicas en nuestra Córdoba. Bueno, Esteban, gracias por traernos parte de la historia, de nuestra historia, y tranquilamente pareciera que estás relatando tiempos presentes. Gracias una vez más por estar con nosotros en Semanario. Gracias a ustedes. Esperemos que los próximos encuentros sean para hablar de cosas más gratas de la historia. Ojalá así sea. Muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa, enseguida volvemos.